Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y quiero comenzar este Ojalá con este sueño hecho realidad. Construyendo sueños. Dice aquí, una década de políticas y gestión para la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas, 2010-2020. Este libro que acaba de entregarnos Miriam Camilo Recio, educadora de 50 años, además con una vocación indeclinable por y hacia la educación pública, la educación de los excluidos, la educación de los más pobres de la República Dominicana, que es la educación pública. Aquí y donde quiera, además, la educación pública. Este libro es un esfuerzo de evaluación de lo que ha ocurrido en educación en esa del 2010 al 2020. Son 10 años, una década, como dice Miriam aquí, de políticas y gestión para la inclusión educativa. Una década, por lo tanto, importante. Aquí se evalúan experiencias como lo que fue el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, dentro de un plan y un programa más amplio que se llamó Quisqueya Sin Miseria. Quisqueya Sin Miseria. Este libro tiene la virtud de que presenta datos concretos, pruebas, materiales tangibles de lo que fue ese esfuerzo que comenzó, como dice Miriam Camilo aquí, con la aplicación de la ley 6697 que establece que el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana debe invertirse en educación. Eso comenzó a ocurrir a partir del año 2013 y ella destaca aquí la voluntad política que se dio en aquel momento para hacer posible eso. La voluntad política, pero además destaca la planificación que hubo para lograr, desde luego, los resultados que se lograron y que ella menciona aquí también, de más de 500,000 dominicanos y dominicanas que fueron alfabetizados particularmente en los últimos 8 de esos 10 años que ella evalúa aquí. Ella evalúa 10, pero particularmente se centra en esos 8 últimos años de esos 10 que están evaluados aquí, que fue la parte que le tocó a ella como cogestora o directora de ese plan de la Dirección General de Educación de Adultos, concretamente, de jóvenes y adultos, como le llaman a esa área del Ministerio de Educación. Esto tuvo un impacto tal que en la Conferencia Internacional de Educación, la Confintea 2013-2017, se llegó a la conclusión, o sea, lo que se presentó allí reconocía el informe sobre la región de América Latina y el Caribe, decía, solo se han podido reconocer casos específicos de dos países cuyos esfuerzos han trascendido por sus alcances. Estamos hablando de una conferencia internacional donde están representados estados latinoamericanos y del Caribe, como les llaman. Esos dos países, dice, cabe mencionar los casos de República Dominicana y Bolivia, cuyos esfuerzos son
destacados en la región. Es decir, República Dominicana se convirtió en referencia en aquel momento junto con Bolivia, como lo dice este informe de la Confintea 6, se convirtió República Dominicana junto con Bolivia en aquel momento en referentes de esfuerzos importantes en la educación y particularmente en lo que tiene que ver con la alfabetización y con la educación más allá de la alfabetización, más allá del ya aprendo a leer y a escribir, mucho más allá. O sea, fíjense ustedes la importancia que tiene, por lo tanto, este libro que Miriam con mucho acierto ha llamado Construyendo Sueños. Porque si algo ha hecho Miriam durante estos 50 años en que ella ha estado metida en la educación es soñar precisamente con un país en donde no haya analfabetos y en donde todo el mundo tenga derecho a la educación de calidad además. Y aquí están condensados todos los logros de esos 10 años y concretamente de los últimos 8 años. Destaca Miriam que en este periodo se dio la integración, la articulación más importante que haya ocurrido en la historia de la República Dominicana, articulación institucional, es decir, de ministerios, ya no solamente el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Educación junto con los otros ministerios que tenían que participar en la campaña de alfabetización de alguna manera, pero además de todas las otras instituciones, todas las demás instituciones. Y además el esfuerzo más importante en la creación de normativas, por ejemplo, para conseguir propósitos, para conseguir objetivos que se plantearon. Ahí están las normativas y ella las menciona una por una. Aquí no voy a ponerme a leerlas porque es un rollo grande. Y además de eso, la creación, dice ella. Dice Miriam que cuando mucha gente se planteaba buscar un método de alfabetización que ya habían puesto aquí o allí o allá, dijo, no, aquí vamos a crear nuestro método, con la experiencia de otros, claro, pero vamos a crear el método nuestro. Y se creó ese método precisamente. Pero además de eso, todos los materiales que se construyeron para las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva, visual, para aprender a leer, escribir y para después de ahí seguir, continuar en lo que se llamó el Prepara, el programa para, por lo tanto, continuar la educación hasta el bachillerato y así por el estilo. Este es un libro evaluación, es la concreción de un sueño importante, de uno de los sueños importantes y de una de las protagonistas de un proceso excepcional que se dio aquí entre 2010 y 2020, pero concretamente entre el 2013, que fue cuando se empezó a aplicar el presidente Danilo Medina el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, esos últimos 8 años, ese esfuerzo que se hizo ahí y además cómo todo eso se combinó con un plan de alimentación escolar, con un plan de construcción masivo de aulas, de miles y miles de nuevas aulas, instauración de la jornada escolar de tan extendida, la jornada escolar de 8 horas, es un logro y además todo lo que eso representó es un momento histórico de la República Dominicana que ojalá pueda continuarse después de este desastre que hemos visto en estos 2 últimos años,
de la educación dominicana se le ha asestado una estocada brutal. Se ha desmantelado buena parte del sistema educativo dominicano de lo que se había logrado, que está aquí condensado en 200 y tantas páginas, en un libro que no fue pagado por ningún gobierno, además, porque esta es una experiencia que no fue pagado ni por el gobierno anterior, ni por el gobierno actual, que mal podría hacerlo, desde luego, aunque pudo haberlo hecho, no. Esto está financiado por una serie de organizaciones, tanto de aquí como de fuera, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACS, o la Organización para la Educación, la OEI, o el Consejo de Educación de América Latina y del Caribe. Esas son instituciones que financiaron Construyendo Sueños, de una pedagoga, de una educadora, Miriam Camilo Recio, del linaje de Paulo Freire, porque ahí bebió ella. Y aquí, por cierto, que lo menciona en más de una ocasión, a ese que Enrique Dussel, el mexicano, considera el más grande pedagogo del siglo XX, Paulo Freire. Bienvenido, Guillermo Ricardo Calventi. Permíteme, bueno, pues saludar la publicación de doña Miriam Camilo Recio. Entre otras cosas, primero porque si alguien está, ¿verdad?, autorizada a hacer esta rendición de cuentas, si se quiere también, de su propia impronta, pues es la autora. Y porque, como ella dice, como se titula, Construyendo Sueños, fue una política de inclusión de excluidos. Y no se está hablando solo del tema de la tanda extendida, de la escolaridad y demás programas del Ministerio de Educación, sino y creo, Ramón, y estoy seguro que es un elemento que ella ha destacado y que tú expresaste claramente, que es el esfuerzo de las políticas públicas, no solo de las instituciones del Ministerio de Educación, sino de la sociedad dominicana. Es que se trata también de rescatar cómo se involucró el empresariado para detectar, ayudar a detectar y acompañar. Y eso se hizo en el sector privado, pero en el sector público por igual. Y estamos hablando del involucramiento de instituciones tripartitas, como fue el Infotep, que jugó y juega dentro de lo que se hizo por igual un eslabón, y ella lo menciona. Porque esto que se hizo, este esfuerzo que se hizo, sin duda, primero no se había hecho. Porque la exclusión estaba dada. O sea, bueno, no sabe leer y escribir, no sabe lo elemental, lo básico. Que se lo lleve el diablo, o simplemente usarlo como mano de obra barata, no calificada, en fin, y buscarle cualquier vuelta a esa condición de exclusión. Y porque, cierto, Ramón, se hizo esfuerzo para porque ¿cómo usted quiere que una gente aprenda a leer y escribir si usted no le hace un chequeo visual? Sí. Y si tiene algún problema de la vista, se le tiene que resolver,
Porque si no, ¿cómo va a aprender a leer y escribir? Sin ser ciego. Porque entonces No, claro. se les enseña de otra forma. Ahí se cruzaron tantos sueños, que son sueños. Ahora, ese trabajo tiene la gran virtud no solo de testimoniar lo que se hizo, sino de presentar las evaluaciones de esa impronta. Porque tú decías que, bueno, 8 años, sí, pero tú recuerdas perfectamente, más que yo, el tema del plan decenal. Sí. Entonces, es un Que se menciona, claro. que se menciona naturalmente y que ya debería haber o estarse ejecutando en el espíritu incluso de que sector público, sector privado, sociedad en general, pues asuma los retos de la educación dominicana, que fue lo que en gran medida hizo el plan decenal, bien o mal, con luces y sombras. Creo que esto es un gran aporte de doña Miriam y personalmente, más que felicitarle, le reconozco y le agradezco por los aportes que ha hecho. Lamentable, y viene también a cuento la importancia de este texto, de esta publicación, Ramón, en momentos en que parecería que, aunque es cierto en un sentido del tiempo, es cierto que plátano maduro no vuelve a verde, pero parece ser que hay un proceso de reversión de procesos en los que ya se había avanzado como sociedad, que poco me importa o poco tomo en cuenta realmente el componente político que se le da desde una gestión gubernamental. Creo que la sociedad dominicana asumió, por ejemplo, el 4%. Quizás no se lo inventó, pero lo asumió. Nunca asumió el 5% para la universidad, que es una demanda de la década del 60. O desde el 60, porque había una ley que lo estableció. Pero la UAS se transaba por el $500,000 para la UAS, sin que eso tuviera que ver con un porcentaje legal dado en la Constitución o qué sé yo. O en una ley. O en una ley, ¿verdad? Sin embargo, asumió el 4% en un momento en donde el 4% realmente significa mucho dinero. Significa usted garantizar ese cumplimiento, que es básico, pero es que en general el Estado tampoco tiene todo garantizado, pero tiene un gran Producto Interno Bruto. Tiene un gran Producto Interno Bruto y la sociedad asumió el 4%. Hoy tiene que evaluarse el tema del 4% porque hay cosas que deberían ya estar superadas y podría... Pero fíjate a ver que ahora dice el ministro actual, el señor ministro de Educación, dice que se va a hacer una especie como de auditoría, por así decirlo, de los textos digitales. De textos digitales ya aprobados supuestamente, o adjudicados a empresas. Referido al tema del plagio. Raúl. Y entiéndanme lo que estamos diciendo. Que hay problemas de plagio en esos textos digitales que se aprobaron. ¿Y cómo usted aprueba algo que no está sometido a la ley de propiedad intelectual? Es una cuestión de tipo elemental, porque para eso existe este no lo trae, pero el copyright, El derecho el derecho de autor. de autor.
¿cómo usted decide después de tanto tiempo y de ese saldo? Y de una millonada invertida. Una cantidad de millones invertidos en aquello. Y estamos discutiendo si eso es, si ha habido alguna violación a la ley de propiedad intelectual. Si ha habido plagio, si ha habido copia. Correcto. Pero ¿y quién me garantiza a mí que lo que se dice ahí es verdad? Porque si usted no ha evaluado de entrada un tema, usted no me tiene capacidad para evaluarme el otro. Digo yo, en mi escaso entendimiento. Vaya usted a saber si lo que se dice en esos libros es verdad. ¿Quién me lo garantiza como sociedad? Por eso oigo gente en medios de comunicación diciendo que hay cantidades de mentiras en esos textos. Y no lo dudo, yo no lo puedo determinar personalmente, pero no lo dudo. Porque si usted no sabe si los autores se han robado el conocimiento de otros y lo han vendido como de ellos, ¿cómo usted me va a hablar de una cosa o de la otra? No lo voy entendiendo. Y porque estamos en una situación en donde quizás lo que se requiere ya como sociedad es ser creativos, porque con lo que se está haciendo de gestión pública y de gestión de políticas desde el ministerio, en cualquier caso es una gatera que no funciona, porque no arrancan. Van a evaluar la inversión que se hizo en portátiles, en computadoras portátiles, ahora 2 años después de haber invertido. Pero ¿y en qué estábamos? Es que usted primero somete por la ley de compra y por los objetivos que usted tiene, las necesidades que usted tiene, que ha establecido. Entonces después usted hace todo un proceso de compra. O de voy a repartir o no la voy a repartir. ¿Se la voy a dar a todo el mundo o no se la voy a dar a todo el mundo? Maestros, estudiantes, familia, lo que fuese. Pero es una inversión también que hay que someterla a evaluación. Porque usted no tiene, ¿qué hace usted en una computadora si usted no tiene internet? O lo mismo que usted hace en una maquinilla. Y ya no hay maquinilla. Tener un programa de eso, de Word. Ay, pero ya la gente sabe más que eso. Y lo tiene en un teléfono. ¿Verdad? Lo tiene en un teléfono porque eso es una computadora, el teléfono. Entonces, ¿cómo que usted me va a dar a mí computadora si en mi casa no hay internet? Y vaya usted a saber lo caro que es el bendito internet. Y si hay o no brecha social, digital, a propósito de que usted tiene el mejor de los internet. Es más, usted tiene seguro el de Elon Musk. Seguro. Que está ahora compitiendo con otros. Y que es mejor. La clase media dominicana está comprando eso. Porque es mejor. Y porque como eso es mejor, para allá se van a endeudar a tener ese internet. Pero ¿y cómo hace eso un estudiante de séptimo, 8º grado, cuyos hermanos son 6 o 5 o 3, y el papá y la mamá? ¿Y para quién es el internet? ¿Tienen internet? No. ¿Y a quién? ¿Qué es lo que usted me está hablando de inclusión? No, porque esta etapa ya pasamos de los analfabetos. Es más, vamos a decir que todo el mundo es alfabeto funcional. Analfabeto funcional. Sí, pero ¿y todo lo demás? Porque ya yo prefiero no saber leer y escribir, que es lo que hace la mayoría de la gente que usa las redes. No saben leer, no saben escribir, no entienden, según se me ha dicho, más que una pequeña parte, no tienen una visión crítica de lo que tienen, pero tienen eso. Lo que le quiero decir aquí hay que repensar la educación.
porque vamos a estar viendo todos los días las falencias de un sistema educativo que vota, como se dice, no me gusta eso, es una metáfora muy fea, pero que vota pus por donde quiera que usted abre una puerta o una ventana. Estamos en lo último en matemáticas, lo último en esto, lo último en aquello. Estamos aquí, no hay aulas suficientes, no terminan las escuelas, y los maestros tan campantes como Johnny Walker. Sí, porque eso es como la UAS. Los maestros viven felices, ¿usted me escucha? Pero los problemas de la UAS, como centro de educación superior, público, el único, el que debería seguir siendo como de alguna manera lo ha sido también, vanguardia en la educación, en la ciencia. Ahí no se hace ciencia, pero bueno. Pero y dicen que no, que tienen un gigantesco déficit, pero los maestros están contentísimos. Es lo que yo veo. Y hasta los estudiantes están contentos. Porque si quienes aprueban los libros digitales no saben si ha habido o no plagio, ¿usted cree que alguien en la UAS sabe si ha habido o no plagio en la tesis de grado? ¿Quién hace ese informe? Y estamos hablando de una institución de educación superior. En fin, creo que ese es un gran aporte que nos lleva a un punto de partida para la formulación de nuevas políticas educativas, públicas, que se correspondan ya con los problemas reales de hoy. Que usted tiene gente que ya sabe, es funcional en el internet, aunque no sepa ni leer, ni escribir, ni nada. Bien, yo creo que la educación como todo en la vida es un proceso. Y es proceso y no se puede tampoco estar inventando y pretendiendo que va a obtener resultados de un año a otro, en 6 meses, ni en 2 años, en 8. No. Los procesos educativos son largos. Este es un caso excepcional, probablemente, claro, en cierto modo lo es, pero sobre todo lo es porque demuestra que en poco tiempo se puede hacer mucho, porque fue mucho lo que se hizo ahí, en ese periodo de tiempo. Se puede obtener inmensos y buenos resultados en poco tiempo. En poco tiempo. Eso se demostró ahí, que se puede obtener, desde luego, trabajando de manera sistemática, trabajando de manera disciplinada, con la inversión que hay que hacer y con la gente, los dirigentes, los líderes, porque esta señora es una líder. Es una líder en su área, que tiene 50 años ahí. Y muy mal hizo este gobierno, desvinculándola, votándola, como lo hicieron, del Ministerio de Educación. Una persona que ni siquiera ha sido una militante política de ningún partido. Esto es un abuso y un acto de inconsciencia, para usar un término, un eufemismo, ¿verdad? Pero es una oportunidad. ¿Entiende? Pero claro, es una oportunidad. Este libro es una oportunidad y un acto de inconsciencia. Usted mandar para su casa o para donde sea a un técnico. Cuando está contratando nuevos técnica, por miles. ¿Por qué prescindir de una técnica que ha dado su vida a la educación? Esa es la realidad. Y bueno, vaya nuestros parabienes, enhorabuena, nuestras felicitaciones a Miriam y nuestro agradecimiento por 50 años de vida en la educación y por ese trabajo de evaluación que, como tú has dicho, Guillermo, servirá de referencia para el porvenir, para allá, desde luego. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, en Ojalá, y en la próxima nos encontramos.